Bien, hermanos, sean todos bendecidos en esta hora. A Dios damos gracias una vez más por este tiempo que nos ha permitido para estudiar su palabra a través de esta herramienta, a través de este medio, y de esta forma estar buscando la enseñanza y la bendición de Dios en este día. Quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 12, los versos del 19 al 25. 1 de Samuel, capítulo 12, los versos del 19 al 25. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desampara a su pueblo, porque por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad y con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Y el verso número 24 que dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad y de todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y es palabra del Señor. Si tenemos que nombrar, y si se tiene que nombrar precisamente la reflexión, el estudio de la palabra en este día, en esta hora, de alguna manera es precisamente apoyándonos en este verso 24, sirviendo a Dios de verdad y de corazón. Sirviendo a Dios de verdad y de corazón. Y vemos la manera en que se puede servir a Dios y de verdad y de corazón en este pasaje. A través de los dos elementos principales, a través de las dos figuras más importantes dentro de esta historia. Hay dos figuras, hay dos elementos dentro de esta historia que nos van a ilustrar cómo cada uno desde su posición puede servir a Dios de verdad y de corazón. Y es lo que vamos a ver en esta hora. Vamos a ver cómo se puede llegar a esto. Y el primer personaje importante dentro de esta historia es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que estaba llamado a servir a Dios de verdad y de corazón. En un momento dado, y cuando estamos leyendo este libro precioso, vemos cómo el pueblo de Israel le pide a Samuel que interceda para que Dios le dé un líder. Samuel se siente mal, Samuel se siente frustrado, quizás cae en un momento de tristeza y Dios le habla diciendo: ¿por qué te sientes así? Ellos no te han despreciado a ti, ellos me han despreciado a mí. Pero aún así Dios responde. Les levantó su líder, un líder como ellos querían, un líder alto, un líder apuesto, un líder que ellos se sintieran bien. ¿Qué sucedió? Hubo victoria, hubo momentos buenos, pero tristemente comenzaron a llegar los fracasos. Y en este momento, cuando Samuel ya está a punto de retirarse de su tiempo y comienza a hablar y les habla estas cosas, el pueblo se da cuenta que había fallado. ¿De qué manera había fallado el pueblo? Bueno, precisamente en que habían dejado de servir a Dios de corazón y de verdad. Pero ¿de qué manera si ellos lo único que querían y ellos lo único que deseaban era un líder humano? Muy bien. Ellos, al desear a este líder humano, habían abandonado a Dios. ¿Habían abandonado a Dios de qué manera? Dejaron de seguir
dejaron de guiarse, dejaron de buscar la enseñanza de Dios y comenzaron a buscar, a seguir y a guiarse por la enseñanza de los hombres. Y tristemente, a la corta o a la larga, quien se guía por los consejos de hombres siempre va a fracasar. El pueblo de Israel despreció la enseñanza de Dios, despreció la corrección de Dios, despreció la guianza de Dios para entonces querer ser guiados por un hombre. El fracaso no se hizo esperar. Y precisamente este abandono fue lo que llevó al fracaso, a uno y a otro. Y la historia no dice que Israel abandonó a Dios solamente en este tiempo. Israel abandonó a Dios y cada vez que Israel fracasaba no era por otra cosa que el abandono que tenía de Dios. Qué triste es que en este tiempo la iglesia, hoy la iglesia, el pueblo de Dios, ese pueblo que tanto clama a Dios y que tanto pide a Jesucristo y que tanto proclama a Jesucristo, muchas veces abandone la enseñanza de Dios para seguir los preceptos humanos. Hoy, tristemente, en los últimos tiempos, vemos cómo, por desgracia, la Biblia ha dejado de ser importante. Y si la Biblia deja de ser importante en nuestras congregaciones, en el pueblo de Dios, en la iglesia, por lo tanto, deja de ser importante la enseñanza de Dios. Qué triste es ver que tenemos que reconocer de esa manera que cuando la iglesia de Jesucristo abandona la enseñanza pura de la Biblia, entonces está abandonando a Dios. Pero no solo fue esto, sino que al abandonar la enseñanza de Dios, pusieron los ojos en el hombre. ¿Qué querían? Un líder bueno, un líder apuesto, un líder con las condiciones que ellos requerían. Pero tristemente la Biblia es clara: maldito el siervo que confía en el hombre. Maldito la persona que pone toda su esperanza en el hombre. Porque el hombre falla, porque el hombre fracasa, porque el hombre es inconstante. Pero el único que permanece para siempre, ese se llama Dios. Ese es Jesucristo. Y cuando el hombre toma la actitud de poner su mira en otros hombres, está abandonando a Dios. Y era lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Pero no solo pasó esto, no solo abandonaron a Dios, no solo pusieron la vista en los hombres, sino que al hacer esto, entonces dejaron de seguir a Dios y siguieron hombres. Hoy vemos cómo las enseñanzas de los seres humanos, de los siervos que Dios ha puesto, llegan incluso a tener más importancia en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia del siglo XXI, tiene más importancia que la misma palabra de Dios. No importa, lo dijo fulano, un siervo de Dios, por muy siervo que sea, por muy santo que sea, por mucho testimonio que tenga, ningún siervo del Señor es más importante que el mismo Señor. Y tristemente hoy en nuestras congregaciones muchas veces vemos cómo se entroniza a los hombres, cómo se ponen en un lugar demasiado alto a los hombres y se desprecia no solo la voluntad, sino también la guianza y el poder de Dios. Entonces queremos ser prosperados, queremos ser bendecidos, queremos que Dios nos ayude, pero no estamos siguiendo la enseñanza de Dios, ni estamos siguiendo la bendición de Dios, ni estamos siguiendo a Dios, estamos siguiendo a hombres. Y cuando los hombres fallan, decimos: ¿por qué, Señor? Simplemente porque no me seguiste a mí, te va a decir el Señor, iglesia. Y es la primera enseñanza que tenemos que ver en este pasaje. Para servir a Dios de corazón y de verdad, hay que seguir a Dios de corazón y de verdad. Es más importante seguir a Dios que a los hombres, que a los líderes. Y no estoy despreciando la historia de líderes cristianos importantísimos, de siervos del Señor importantísimos ante la historia y ante las iglesias. El testimonio lo ha dicho. Pero por mucho testimonio, nunca van a ser más importantes que el mismo Dios. Nunca serán más importantes que el mismo Dios. Hace algún tiempo, me comentaba un predicador que estuvo de visita en un país y le dijeron precisamente esto. Bueno,
te vamos a invitar a predicar, pero no puedes predicar nada en contra de esto, de aquello. No puedes predicar del pecado, no puedes predicar de la santidad, no puedes predicar del infierno. Y el hombre le dijo, ¿por qué? No, porque fue lo que nuestro pastor nos ha enseñado. Las predicaciones tienen que ser de alivio, las predicaciones tienen que ser de paz, las predicaciones tienen que ser de consuelo, del amor de Dios, pero no hablar de estas cosas. A lo que este predicador dice que le contestó, o predico la palabra de Dios, lo que Dios quiera, o no predico. La historia no terminó predicando en ese lugar. No lo invitaron simplemente porque no querían escuchar la palabra de Dios. Simplemente querían escuchar un consejo de hombre. Simplemente querían escuchar una relación. Simplemente querían escuchar algo que les cayera bien a su ánimo en ese momento. Pero la palabra de Dios no siempre va a ser fácil. La palabra de Dios no siempre va a ser un alimento fácil de digerir. Pero es la palabra de Dios y la guianza de Dios viene de la forma que sea. Y el ejemplo lo tenemos simple en Pablo. Pablo, cuando estaba hablando en una congregación en la ciudad de Berea, dice que aquellas personas prestaban atención a todo lo que decía Pablo, a todo lo que hablaba Pablo. ¿Alguno puede decir que Pablo no tenga o tenía la autoridad suficiente de parte de Dios? No, creo que a nadie se nos ocurriría decir eso. Sin embargo, dice que esa iglesia, que esa congregación, cuando salían de las reuniones, llegaban a sus casas y buscaban en la palabra, buscaban en las escrituras para ver si lo que Pablo había dicho era verdad. Y esa tiene que ser la actitud del pueblo, la actitud de la iglesia, si quiere servir a Dios de verdad y de corazón. Pero también hay un elemento, un segundo elemento en esta historia, y es la figura del profeta Samuel. Es el que representa al siervo, es el que representa al líder que Dios ha puesto en ese momento. Si el líder quiere servir a Dios de verdad y de corazón, entonces podemos ver el ejemplo de Samuel. Versículo número 23 dice así: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y entonces comenzamos a ver cómo es que el líder está sirviendo a Dios de verdad y de corazón. Y lo primero lo vemos en el verso número 20, cuando Samuel dijo: no temáis. El siervo de Dios, en medio de cualquier circunstancia, está llamado a dar una palabra de aliento y una palabra de bendición. Cuando el pueblo se arrepiente, cuando el pueblo clama, ahí está el siervo de Dios para traer la palabra de Dios de aliento, una palabra de Dios de bendición. ¿Por qué? Porque es verdad que Dios ama al pueblo. Porque es verdad que Dios ama a la iglesia. Porque es verdad que Dios ama a sus hijos. Una cosa no va a restar la otra. Que hable la verdad en el momento que tenga que hablarla no quiere decir que no pueda dar la palabra de aliento en el momento que se necesite. Y es que a veces el siervo, el líder que Dios ha puesto, no sabe cuándo tiene que traer esta palabra de aliento. El pueblo se arrepintió, el pueblo reconoce que falló, y ahí está la labor del siervo, trayendo esta palabra de aliento. No temas, no temas, porque Dios está contigo pese a todas las cosas. La otra actitud que tiene que tener el líder, el siervo, si de verdad quiere servir de corazón y de verdad, la encontramos en el verso 23, la parte A, que dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por ustedes, por vosotros. ¿Les recuerda algo? Pablo decía: orad sin cesar. Pablo decía: orad sin cesar. Y después le recordaba: ustedes están constantemente en mis oraciones. No puede estar la oración condicionada a tu dolor. No puede estar tu oración de intercesión condicionada a tu estado de ánimo. Samuel en este momento podía haberle dicho al pueblo: yo se los dije que le iba a salir mal.
Samuel en este momento podía haber dicho, mira, hagan lo que ustedes decidan porque yo sabía que esto iba a pasar. Ustedes se merecen esto porque abandonaron a Dios. Pero ¿saben qué? No, Samuel no recriminó, Samuel no peleó, simplemente se puso en el lugar que Dios le dio como siervo y entonces dijo, no pecaré yo contra Dios dejando de orar constantemente por ustedes. Y esa es la actitud del siervo. No hay iglesias perfectas. No hay pueblo de Dios perfecto, no hay congregación perfecta, pero la actitud del siervo de Dios en medio de la congregación que Dios te ha dado, en medio del pueblo que Dios te ha dado, es no dejar de orar ni de interceder por aquella congregación y aquellas ovejas que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Esa es la condición del siervo, esa es la condición en la que el siervo sirve a Dios de verdad y de corazón. Pero también hay una tercera forma en la que el siervo, en la que el líder sirve a Dios de verdad y de corazón. Y es en la segunda parte de este verso 23, en la parte B, cuando dice, antes os instruiré en el camino bueno y recto. El líder, el siervo del Señor, tiene que ser fiel al mensaje de la palabra del Señor. Samuel en este momento no dijo, ven que pese a ser, voy a ser un poco blando, les voy a camuflajear o les voy a ablandar un poco la palabra para que no se sientan tristes. No, Samuel fue claro y le dijo, les voy a instruir el camino recto y bueno. Lo que hicieron no está bien, pero mi mensaje no lo cambiaré en este momento. ¿Sabe qué sucede? Que muchas veces el liderazgo, muchas veces las personas que Dios ha llamado, cuando les toca, cuando les corresponde predicar esta palabra, prefieren callar para no enojar, prefieren callar porque la palabra es dura. Sin embargo, Samuel decía, voy a enseñar lo bueno y lo recto, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y los principios y el precepto de fe, de santidad del Señor no se cambian en pos de tener una congregación más grande, no se cambian en pos de que las personas te aplaudan, no se cambia en pos de sustentar un ministerio, no se cambian líderes. El mensaje no se cambia en pos de que las personas te aplaudan y te sigan. Jesucristo no lo hizo. Jesucristo no lo hizo. Cuando tuvo que decir la verdad, la dijo. Y en aquel pasaje donde él miró a sus discípulos y le dijo, y ustedes si quieren pueden irse también. Ustedes si quieren pueden irse también. Hay una respuesta preciosa, líderes. Y fue cuando Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sabes qué sucede? Que cuando el líder cambia su mensaje para caerle bien a la iglesia, es probable que esa iglesia, que esa congregación, que ese grupo lo levante, se quede, lo siga, pero va a estar perdiendo la bendición del Señor. Y si hay algo que nosotros tenemos que estar conscientes, que el líder, que el pastor, que el siervo del Señor tiene que estar consciente, es que no fue llamado por una congregación, es que no fue llamado por un grupo, fue llamado por Dios a servir y a Dios se debe. Sirviendo a Dios en verdad y de corazón. Tenemos estas dos aristas. Primero, como pueblo. Primero, como iglesia. Estamos llamados a no abandonar la bendición de Dios, a no abandonar el precepto de Dios, a no abandonar la enseñanza de Dios por guiarnos por enseñanzas de hombres. Segundo, estamos llamados a servirle en verdad y de corazón cuando nosotros como líderes somos capaces de llevar esa palabra de aliento, de llevar esa vida de oración y de llevar nuestro mensaje bíblico y cristocéntrico siempre, siempre. Y esta palabra es para ti, iglesia. ¿Qué estamos buscando?
¿Qué estamos deseando como iglesia? Pero también es para ti, siervo. ¿Qué estás buscando como siervo? ¿Qué estás buscando como pastor, como líder? Dios permita que como congregación, que como iglesia, que como pueblo de Dios, la palabra de Dios sea nuestro deseo, sea nuestro alimento, sea nuestro gozo, sea nuestra principal fuente de vida. Y como líderes, nosotros estemos confiados y estemos dando aquello a lo que Dios nos llamó a dar. Que nuestra vida de oración sea íntegra. Que nuestro mensaje sea un mensaje centrado en Cristo. Que nuestra vida de oración sea una vida centrada en la oración hacia los demás. Que nuestro mensaje sea un mensaje donde Cristo sea el centro de nuestra predicación. Sin importar lo que suceda, iglesia, sin importar lo que suceda, líderes, Dios nos está llamando a llevar un mensaje de fe en medio de este tiempo, sirviéndoles en verdad, pero también sirviéndole de corazón. Que Dios les bendiga, es mi deseo. Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre y te damos las gracias en esta hora. Y quiero pedirte que tú nos acompañes en todo momento, guiándonos, Padre, para que podamos servirte de todo corazón y de verdad. Ayuda a tu pueblo en medio de los tiempos. Ayuda a tu iglesia, oh Dios mío. Y nunca, Padre, nunca dejes de ayudar a tu iglesia, a tu pueblo. Si hay algo que no te gusta, si hay algo que impida que tu pueblo camine, oh Dios mío, ayúdanos a cambiar y mejorar, porque queremos servirte a ti únicamente. En tus manos estamos y gracias una vez más. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga.